El Fondo Editorial FCSH de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia extiende la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro Locas de Pueblo, Maricas Mayores en los municipios de Antioquia, del profesor Guillermo Antonio Correa Montoya. Locas de Pueblo es un ejercicio cruzado de historia cultural en clave de homosexualidad en Antioquia en la segunda mitad del siglo XX, también de recuperación de la memoria y de la historia oral, de esas experiencias de vida que han sido tradicionalmente descartadas como historias posibles y legítimas en la tradición local antioqueña. Es una apuesta por la vivencia de hombres vistos como infames que han sido marcados y estigmatizados y que pese a la serie de violencias de orden simbólico y físico que sufrieron, insistieron en sus diversidades y singularidades. Y con ellas abrieron grietas en la moral social y ampliaron el campo de reconocimiento y representación de una sexualidad y un género otros. Este libro busca hacerles un homenaje a las locas de los pueblos que se enfrentaron con toda su rabia y encanto a las múltiples violencias religiosas, morales, sociales, culturales y políticas que atraviesan y configuran los pueblos de Antioquia. En este libro se apuesta por redescubrir sus vidas y exaltar sus osadías para aplaudir su valentía y, de paso, provocarnos y movilizarnos teórica y políticamente. Antes de comenzar nuestra conversación de hoy, quiero dar la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, la profesora Albanelli Gómez García, para que abra el evento. Muy buenas tardes. Desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia damos un cordial saludo y un agradecimiento al atender este llamado que hacemos desde la facultad. Amor, comprensión y asombro se despiertan al acercarse a la investigación que ha venido elaborando el trabajador social e historiador Guillermo Correa, con un respeto a la historia cultural, con respecto a la historia cultural de la homosexualidad en Antioquia. Amor y comprensión por hombres y mujeres excluidos como anormales, porque lo normal era vivir con valores patriarcales o machistas, revestidos de afectos o calores familiares. Y también asombro por la manera como vemos que la gente ha sobrevivido a esas cruzadas de homogenización y de normalidad desde la modernidad, que hemos heredado desde proyectos de la nación desde el siglo XIX. La Constitución de 1991 buscó introducir la idea de diversidad y pluralidad, hasta entonces poco apoyada en ese entramado institucional. El texto que hoy presentamos comienza en la época del Frente Nacional, en la década de 1960, cuando finaliza la violencia de la década del 40 y del 50 y dio lugar al conflicto armado que recientemente en el siglo XXI comienza a apagarse, y termina el texto en el surgimiento de los debates en torno al reconocimiento de un matrimonio igualitario que empieza a discutirse hace ya por más de 2 décadas. La historia cultural sobre el ser homosexual que nos entrega Guillermo nos presenta a hombres y mujeres que sufrían violencias de otro tipo, de esas violencias políticas, ocultas bajo los conflictos armados bipartidistas o de las guerras frías que vivíamos. Era un conflicto interno y un conflicto social en el mismo tiempo, alimentado de silencios que oprimen el pecho y que castigan el cuerpo. Un conflicto que surge y que sigue surgiendo al tratar de encajar en esos modelos masculinos o femeninos que existen. El no encajar en esa definición sobre la normalidad implica una lucha contra el propio deseo de construir un proyecto propio, distinto a lo que llamamos normal. Ya eso estaba siendo anunciado en el título de la tesis doctoral de Guillermo,
publicada en el 2017. Raros, que narran la historia de culturas de homosexuales en Medellín de 1890 a 1980, porque ser raros es lo contrario de ser normal, y que a uno mismo, cuando se empieza a concebir como no normal, empieza a autoexcluirse de ese nosotros que se construye, y un nosotros que se construye en Antioquia con unos ideales formados desde esas masculinidades que nos presentan. Una mirada afuera de Medellín, como lo es el texto de Las Locas del Pueblo, nos permiten apreciar una pluralidad de historias de vida inéditas que recorren en los municipios de Antioquia, como Caldas, Andes, San Rafael, Carepa y Chigorodó. Vidas que no son simples historias de supervivencia individual, sino complejos entramados de amores y afectos, en medio de la rabia y de la resistencia. Amores y afectos por esos otros u otras que habitan en nosotros como antioqueños. Gracias a investigaciones como las que nos presenta Guillermo, conocemos las experiencias de vida en cuanto a una diversidad de género en Antioquia. Esos adultos considerados como locas por una idiosincrasia local encuentran redes de afecto en medio de una exclusión que les permite aprender también a sentirse orgullosos de vivir una aventura de ser anormales, raros o locas en medio de tanto cuerdo. Muchas gracias. Nuestros invitados de hoy son Guillermo Antonio Correa Montoya, autor del libro, trabajador social, magíster en Hábitat y doctor en Historia, profesor asociado del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación en Intervención Social, director de la revista Universidad de Antioquia. Ángela María Chaverra Brand, docente e investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, performera, directora de El Colectivo Artístico El Cuerpo Habla. Ani Magdalena, periodista de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios socioespaciales del INER, presentador en Telemedellín, quien nos acompaña en la moderación de esta conversación. Y en unos instantes más adelantico vamos a tener a Óscar Saldarriaga o Caris, quien es artista, estilista y loca fundadora del municipio de Caldas. Bueno, buenas tardes. La idea es una conversación como amena sobre algunos como esos tópicos y curiosidades que despierta un poco la propuesta de Guillermo, pero vamos a empezar con la profe Ángela, que muy juiciosamente trajo un texto que nos quiere compartir y a partir de eso vamos a conversar. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por atender esta invitación, muchas gracias a Guillermo por haberme escogido para hacer esta presentación, es mi primera vez, entonces yo espero haber hecho una lectura muy bella del texto. Entonces, tengo que confesar que, aunque he leído 2 o 3 libros, nunca había estado en esta posición, es decir, hablar sobre un libro en público. Así que quiero que pasen por alto mi falta de experiencia y me permitan presentarlo, no en términos académicos o desde una postura crítica, sino más bien desde lo que yo sentí, desde un sentir. Sentir que más que un libro es un varieté, pues allí encuentro narrativas, pinturas, fotografías, posiciones políticas, filosóficas, sociales, literatura, erotismo, economía. Pinturas que además de todo son hechas por el escritor y eso me llenó de ternura y me llenó como de admiración, ¿cierto? Yo le había visto algunos trabajos, pero en este texto es muy enfático y entiendo más su compromiso y sus palabras. Las pinturas juegan con las narraciones de manera extravagante, llenas de colores, de chorreados, y ese chorreados lo digo con todo el sentido, de chorreados,
de regueros. Sentir también que lo que dice me encuentra de algún modo, que no es posible un mundo binario y que la maricada tampoco es de un solo tono, que las locas tienen puntos de encuentro y desencuentro y que incluso leer el libro me lleva por diversas posturas. Algunas, pues como lo decían ahora, desde los años 60, me lleva a mi propia infancia. Entonces algunas como la nostalgia de un mundo de la infancia en el que también tenía yo muchas preguntas. Una infancia que recreo a partir de relatos que aunque no son familiares, me evocan cosas que yo vivía desde otro lugar. Me acuerdo así de mis propias censuras, de mis propias homofobias, de mis burlas hacia el sacristán de la iglesia a la que yo iba, de los murmullos, de las miradas con mis primas cuando hablábamos de ciertos primos, de las risas y de eso que ahora le encuentro otra relación, otro entendimiento, otra postura. Pero también evoco la otra parte, esa de sentirme censurada por el escándalo, por los colores, por mi bulla, por mi propia locura, por la diferencia y como muchas de las palabras encontradas me recuerdan mis propias luchas contra un sistema que te quiere callada y sumisa. Esa cosa que se siente en el aire de una aceptación parcial, siempre y cuando no te salgas de lo permitido. Y ese adjetivo de loca, que para algunos es tan odioso, también sigue en el aire con su carga, porque en una ciudad o en un país que ha recibido últimamente lo gay, siempre y cuando no se salga de ciertos parámetros, no sea muy marica, tenga una apariencia limpia, sana, bien hablada, más recatada, de estrato alto y voz bajita, la loca siempre será un bufón. Y muchas de ellas, ellos, ellas, porque en las entrevistas se ve que la binariedad todavía se oculta en ese término de la loca. Esto lo digo porque cuando algunas les preguntan, no necesariamente dicen ser mujeres o quieren ser mujeres. O sea que la loca no es sinónimo de un marica que quiere ser mujer. La clasificación en la que estamos todos permitió solo dos opciones, o se es hombre o se es mujer. Y si eres marica, entonces te vas del lado de la mujer. Esto me hizo entender un sinfín de cosas, las entrevistas, las posturas, las formas nosotros de clasificar el mundo. Uno, que la aspiración no es hacer copia de nadie, de nada, sino hacer eso mismo que se quiere ser. Por eso ese diario Clarín, que me gustó mucho todas esas miradas del diario Clarín, del colombiano, de esas posturas, se equivoca al decir falsa mujer, o tal vez no, por esa potencia de lo falso de la que habla Federico Nietzsche. Ya no hay verdad. Si hemos matado lo bello, también lo feo. Si hemos matado a Dios, también al diablo. Si hemos matado lo bueno, también lo malo. Entonces solo queda el devenir mujer, el devenir loca, el devenir la potencia de lo falso. Es un devenir otra mejor, al que le hemos dado un nombre porque no tenemos cómo más clasificarlo, y en esta necesidad y necedad enfermiza de hacer taxonomía. A lo mejor no lo hemos entendido y creemos que sí, y eso nos lleva a una tarea política más fuerte aún, dejar de ver el mundo de buenos y malos, normales y pervertidos, mujeres y hombres. Las locas, esas locas, todas las locas que somos, no somos copias de mujeres, pero para sobrevivir se han creado dispositivos que hemos equiparado con roles femeninos, los reinados, los salones de belleza, ciertas danzas, ciertas poses. Sin embargo, adentrarse en el libro es también entender que estos dispositivos cambian, que son formas de resistencia, de buscar en el mundo un poco de humor, de sobrevivencia, de economía y de la posibilidad de enredar esos hilos que se han tejido en lo hegemónico. Que los reinados no pretenden premiar a la más bella, sino crear un acto político, que la danza es un posicionamiento, una forma de esquivar golpes, cosa que se ve muy clara en la novela de Donoso, Un lugar sin límites, que se baila para vivir. Sentir también que no hemos sido ajenos y que todos estamos envueltos allí, que aunque algunos seamos más vistosos, todos hacemos cadeneta dentro de una comunidad.
Me quedó resonando la cercanía de los grupos armados en estos escenarios. Eso me llamó muchísimo la atención. De un montón de cosas que uno no sabe, que desconoce y que son precisamente las formas en que se han construido los pilares culturales, económicos, sociales, políticos, artísticos de nuestro país. De una seducción permanente que se vuelve un aliento, una forma de vida, haciendo gestos, preparando platos, mordiendo y a la vez poniendo el anzuelo. Un juego de poder que late y que se compromete de estrategias sutiles, a pesar de tanta violencia, del asesinato constante de líderes LGTBIQ y más y demás. Algunas de las entrevistadas lo señalan como una victoria. Quiero decir que estoy vivo en medio de tantos muertos. Y vuelvo a decir gracias por haberme puesto esa tarea de leer el texto y de encontrar y de saber cosas que uno cree que conoce, pero que sabe que hay un montón de prejuicios y de distancias, y que esa cercanía nos vuelve siempre un poquito más humanos. Y en un mundo donde hay tanta tristeza en este momento, yo creo que tenemos que jugar también a ser locas y reírnos y ser capaces también de ponerle un poco de humor a este asunto. Muchas gracias y estás muy bella. Gracias, profe. Me encanta el peinado. Bueno, ¿qué va a hacer usted para llegar al nivel que nos acaba de dejar la Miedoso, y era la primera vez, ¿cómo sería? Memo, hay algo que menciona la profe con lo que yo quisiera empezar. Profe, se me puede interrumpir cuando quiera. Cuando ella menciona que en vez de un libro parece un varieté, tiene mucho que ver con la forma en que has entendido la forma en que se hace la historia cultural, la forma en que tú has decidido investigarla, escribirla y compartirla. Se nota claramente en Raros y ahora en Locas de Pueblo que quien escribe es una loca a veces desordenada, que se va, que vuelve, que en el cerebro no le cabe una forma ordenada de hablar de las cosas, ¿no? Sino cómo va un poco emergiendo y cómo se van sintiendo esos cruces también, que es la vida misma. Pues gracias por esa pregunta. Yo creo que el libro justamente es como para enloquecer un poquito, es decir, es una provocación en el sentido de no hay una linealidad. Hay historia que quizás a los historiadores les puede parecer incómoda, como no lo suficientemente rigurosa, aunque con muchísimas fuentes, ellos verán. Hay crónica y hay como una intención de que esas crónicas periodísticas, ayudadas en parte por su merced, se vinculen con la historia, y también hay como una osadía teórica, pues como jugar a esto de, hey, qué pereza, siempre estamos copiando unos modelos gringos en términos teóricos y lo queer se nos ha vuelto casi un manual teórico, y por qué no armamos, a ver, desde ciertas localidades, ciertos juegos con esa teoría, quebrar un poquito. Entonces tampoco es muy rigurosa en el sentido clásico de la epistemología, pero hay riesgos. Entonces sí es como un varieté de maricaditas varias. Que hace que sea muy entretenido de leer, para que compren el libro. Y de ver, de leer y de ver. Y de ver, sí, por ahorita, las fotografías, por las pinturas. Las pinturas chorreadas. Por las pinturas chorreadas. Memo, tocaste un tema que creo que es fundamental que conversemos acá, y es el de la categoría loca. No, estamos en un tiempo, digamos, en el que políticamente está muy posicionado lo LGBTIQ+. En la academia venimos acercándonos más como a pensar las disidencias sexuales y de género, o lo translesbo maricón, marcando esa distancia que ya mencionabas con lo queer. Pero la loca fue una categoría que siempre estuvo ahí, que se usó para insultarnos. Cómo acercarse a ella teóricamente, cómo decidir que esa era la categoría, y digamos cómo rastrear
una suerte de genealogía para, digamos, ponerla en diálogo con lo que estabas encontrando en estas historias de vida? Yo creo que me arrimo, si se quiere, la palabra más montañera de arrimarse, a la idea de loca, justamente como en ese sentido de lo que contiene, lo que evoca, ¿cierto? Las enaguas que suenan cuando uno dice loca, la pintura que se chorrea cuando uno dice loca, porque en cierta medida, si lo pensamos como de un momento contemporáneo, cada categoría está hoy puesta para borrarnos en ese sentido originario de lo marica o de lo loca. O sea, nos dicen queer y eso resuena, no sé, en lo criollo queer, bueno, con Q, con C, como quieramos nombrarlo. Nos dicen disidentes, pero las FARC también tienen disidentes. Nos dicen diversidad, y que no está cruzado por la diversidad, pero cuando uno dice loca y marica hay un punto de referencia, hay un sujeto que encarna eso. Y entonces en la aproximación como a las locas iba con susto, un poco de susto y como con temor, porque en algunos contextos la palabra ofende. Y tenía como esa doble perspectiva, como querer convertir en potencia algo que ya era potencia, que era potencia en las vidas de Caris, en la vida del burro, en la vida de la Mencha, en la vida de Jumbo, que están por aquí, saludos, vea por allá arriba. Que era muy discreta, está muy discreta. Muy discreta, sí, por allá como muy… esas vidas encarnadas que se enfrentaron a todo, que desafiaron a todo y que siguieron insistiendo en ellas mismas, y que la palabra loca no las debilitaba, sino que las potenciaba. Yo dije, aquí hay una riqueza profunda, ¿cierto? Es decir, es meternos, es incorporarnos esa palabra, metérnosla en el cuerpo, y jugar un poco con, porque la locura te permite como, por un lado, salirte de la realidad y jugar con eso, y jugar a ser loca es aún más interesante. Podés evadir cierta responsabilidad, yo no fui, estaba loca, pero por otro lado te permite desdoblar esa normalidad de la realidad, ese crear como otro pliegue, buscarle a esos otros sentidos. Entonces yo creo que ahí, exceptuando Claudia, ya iba para allá, porque aquí no iba a salir bien librado, tiene que contar todo lo que pasó. Sí, o sea, todo el trabajo era un proceso de investigación en el que participaron colectivamente. Por ahí está la profe Zaira, Paul, Santi, ¿quién más? Bueno, por ahí. Duber. Duvian. Claro. Duber. Yo. La que está aquí al lado, que desertó igual de la investigación, está pagando aquí. Y en ese proceso pues estábamos muy contentos porque estaba funcionando mucho. Con Caris fue como la primera aproximación, hicimos un trabajo ahí interesante, todo estaba muy bien, hasta que llegamos a Urabá y el personaje, digamos, como la sujeto que estaba ahí, nos dice cualquier cosa, pero odio la palabra loca. Si ponen loca, los demando. Y como, ¿qué hacemos? Porque todo el proyecto se llamaba Locas de Pueblo. Entonces hicimos un guiño y le dijimos, listo, no hay lío. Contigo lo nombramos Maricas de Pueblo, y ahí, de hecho hay un documental que se llama Maricas de Pueblo, digamos, para que Claudia estuviera tranquila, y al final pues se resolvió por ahí. Y marica y loca. Yo quiero decir algo, Dale. porque también me parece muy bonito todos los referentes que empiezan a aparecer y que no hemos visto. Por ejemplo, los libros, ¿cierto? Las películas. Entonces es un montón, es un rizoma, porque entonces uno empieza a leer y entonces hablan de este libro, y yo, este libro yo no lo conozco. Bueno, no tengo tiempo de leerlo, pero al menos saber de qué se trata, ¿cierto? Por ejemplo, la película, yo no leí el libro, pero sí vi la película.
¿cierto? Un lugar sin límites. Un lugar sin límites, entonces, qué bonito, incluso porque ahí ese baile tan potente de esta persona que hace el papel, y entonces también el documental, entonces hablan del documental, entonces hay que ver el documental, o sea, también es muy bello saberse transitar por un montón de escenarios, que por eso digo que no es un libro, sino que es un montón de cosas, porque entonces también, entonces hay que ver el documental, hay que ver esta otra cosa, yo no conozco esta referencia, pero esta, sí, yo no conozco este autor. Fue muy bonito porque es un viaje sin fin, ¿cierto? Y hay que leerse el libro, bueno, es una recomendación, escuchando a Lenita Vargas y a Claudia de Colombia. Con esos dos se... Y es muy importante ese término de loca, porque también es un término de reivindicación política, ¿cierto? Precisamente porque se usa, vos lo decías, se usa como un insulto, pero no, muchas lo reivindican y dicen, no, a mí no me vaya a decir gay ni homosexual, yo soy un marica o una loca, y eso me parece a mí también situarlo, no desde esa posición de una sociedad que quiere limpiar el asunto, sino precisamente del caos, del desorden, del color, del baile, de la fiesta, pues de esas otras cosas que también se nos han negado tanto, de la bulla, pues aunque muchas dicen, yo soy muy discreta, ¿cierto? Pero a mí incluso esa falta de discreción me parece completamente fascinante, porque es un lugar político, no, hay que hacer bulla. Y que además también se usó de manera estratégica, o sea, no siempre digamos que era para insultar y reducir, sino en algunos archivos de las inspecciones de policía uno encuentra a veces cuando, digamos, dos hombres eran llevados ante el inspector y había que determinar si habían cometido un acto homosexual, que era un delito. La estrategia para evadir eso era decir que eran locas. Claro, como se consideraba una enfermedad mental, era mucho mejor tomar el camino de estoy loca, tengo un problema mental, y la opción de los hospitales mentales mucho mejor que la cárcel. Entonces digamos que hay un montón de situaciones que hacen que esto tenga unos pliegues, y con esto quiero hacer la siguiente pregunta, Memo, que hemos leído, digamos, de una manera muy plana la historia, y hemos leído, digamos, a estas personas que escapan a la norma heterosexual como víctimas constantes de muchas opresiones y de muchos tipos de violencias, y leemos también como una dicotomía, lo urbano con lo rural o lo periférico, entendiendo lo urbano como el desarrollo, el progreso, el lugar de las ideas, y solemos pensar que quienes habitan esos otros espacios pues la tienen más difícil, son más violentadas, más discriminadas, y creo que lo que logras en esta investigación es mostrar que allí también se desarrollan unas estrategias de permanencia, de supervivencia, pero también de relacionamientos diferentes con los entornos que no necesariamente están atravesadas por el discurso del LGBTI o de los derechos humanos. Sí, yo creo que ahí señalas como unos puntos claves. En primer lugar, tomar distancia de que venir a la ciudad es la posibilidad de la libertad para construirse como o identificarse como homosexual o como LGBT o como lo que quiera. Porque a diferencia de las ciudades, en los pueblos, las locas, en la medida en que son arriesgadas y atrevidas, en los pueblos le puede ir mal al discreto, al que está en el closet, que intenta ser como masculino y que no se le note y tal cosa, pero a la loca, que no es que se le note, es que se lo refriega a todo el mundo en la cara, como si fuera una cachetada social. Esa misma osadía le genera una especie de centro en los municipios, porque por un lado están vinculadas, o por lo menos estas con las que trabajamos, están vinculadas al tema de la iglesia. Entonces no hay una
una necesaria discriminación de la iglesia frente a este asunto. De hecho, hay una... Astutas porque se echaron al peor enemigo al bolsillo. Se echan a todos, es decir, si uno quiere aprender a sobrevivir en el mundo hay que fijarse cómo lo hizo una loca, porque se echan a los políticos en el bolsillo, se echan a las esposas de los... de la gente como más importante del pueblo al bolsillo, porque van a rezar con ellas a las 6 o 7 de la mañana, porque se vuelven indispensables en términos de la peluquería, de la moda, de los arreglos florales, es decir, hay una circularidad que en ningún momento son periféricas. En la ciudad se ha construido este discurso de ser víctima y de ser periférico, y claro, o sea, no hay que negarlo, y en los municipios también ocurre, pero estos personajes, digamos que la rompieron distinto. O sea, al asumir ese riesgo, eso no quiere decir que sea bacano, es decir, eso no quiere decir que no sean víctimas de una suerte de violencias. Las insultan, las maltratan, pero ellas saben devolver eso. O sea, saben coger el insulto en el aire y hacer como con ese insulto, venga mi amor, si me está diciendo maricona, pero por la noche se resuelve de otra forma distinta. Hay una táctica de vida increíble, porque saber callar cuando es preciso. O sea, Elenita La de Uraba decía, las maricas valemos por la lengua. Y esa frase resume casi todo el sentido, y es: se habla cuando hay que hablar, se mira para otro lado cuando hay que mirar, se participa cuando... Siempre hay una lectura profunda del contexto. Por eso una de las ideas claves del libro, que eso no quedó como del todo bueno, era un poco narrar la historia de los municipios a partir de Caris, a partir del burro y tal, pero digamos siempre le queda a uno faltando tiempo, ganas, entusiasmo y todo lo demás, pero... hay ahí, digamos, una potencia interesante, y es que estos personajes tienen una inteligencia estratégica y una mirada profunda. O sea, si uno quisiera hacer como una etnografía de un municipio y cómo ellas leen los sacerdotes, los políticos, las señoras, las beatas, cómo se meten o sea, y no es que se metan hoy es fácil. ¿Cierto? Hoy el tema de la diversidad sexual está puesto ahí, y si a uno lo discriminan, uno sale en Facebook, o sale, Nico dice que Facebook solo lo revisamos la mamá y yo, bueno, sale en otras plataformas y hace su denuncia y se va y se hace la besatón pero es que lo hicieron en 1970, en los 60, cuando estos temas son profundamente negados, silenciados. Entonces desde ahí creo que escuchamos a Caris. Sí, vamos a recibir usted no puede decir esto, pero yo sí, a la persona que inspiró esta investigación y por tanto este libro, desde el municipio de Caldas, Caris. Que me presente, yo soy la María del Raso Los Robles. En antes perdí la inocencia por las infidencias del teniente Cosme. También quiero palabriarles que fui medio novia del sargento Guido. Lo que pasa es que este año y hace 15 días que fue transferido. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, y no ando con razones, llevo por mi cuenta y ya cuenta 5 batallones. Yo crecí en el comando, mi mamá cuidaba al capitán Guandique, porque Tata fue muy grande y ella no me tuvo en el propio tabique. No es cosa que me las pique el ser de la guardia, la reina y señora, pero mi primera rasca la chupé chiquilla en una cantimplora. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman
razones, razones, llevo por mi cuenta y a cuenta 5 batallones. No ajustaba los 15 años cuando me mataron al primer marido. Fue durante un tiroteo frente a un hombre arrecho llamado Sandino. Sus amigos lo encontraron de viaje muy tieso sobre el barrancón. Yo le vi al pobrecito todo panconeado como un colador. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, y no ando con razones, razones. Llevo por mi cuenta y a cuenta 5 batallones. Tanto me quiso un tal Mingo que en mi propia casa me puso un estanco para chequearme de fijo por aquellos días que él salía franco. Mingo lo tengo presente, nunca me decía mi nombre de pila. Como él era medio poeta siempre me decía María la bandida. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, y no ando con razones, razones. Llevo por mi cuenta y a cuenta 5 batallones. Siempre he sido muy inquieto. Para que sepan todas a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Para que sepan todas a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada. A nadie a mirarte con ansia y que conserven todas respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada. Porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada. Como lo conozco yo. Pocos han probado esa hiel amarga que hay en su interior.
Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre sin nombre, Señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor. Usted es un mal hombre sin nombre, Señor. Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Usted se siente ufano, destrozando una ilusión. Es ese vil payaso que rompió en pedazos a mi corazón. Pocos lo conocen como lo conozco yo. Pocos han probado esa hiel amarga que hay en su interior. Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre sin nombre, Señor. Usted es un canalla que abandona sin razón. Es el fiel prototipo del cinismo y del rencor. Usted es una copa que guarda veneno en vez de licor. Usted es un mal hombre sin nombre, Señor. Es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Es malo y caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso. Y lo peor, Señor, es que así lo amo yo. Muchas gracias. De todas maneras, vivo súper agradecido con el señor Guillermo Correa y con la Universidad de Antioquia por el homenaje que me han ofrecido, porque yo siempre le pedía mucho a Dios que ya uno muerto para que le hacen homenajes. Entonces yo dije, yo no soy bonito, no tengo plata, porque ahorita, anteriormente, para poder ser marica tenía que ser bonito y tener plata. Entonces mi hermano, que en paz descanse, que hace como 2 meses que se murió, me decía que estaba en el lugar equivocado. Ese fue el primer bullying en la vida que yo tuve, porque lo primero que a uno siempre lo ataca, como por la sociedad, es la familia, sea el gusto que vos tengas. Entonces, bueno, ya ni me muero, porque ahorita el decir es que marica pobre muere virgen. Voy a morir pobre, pero virgen no. Chao, que estén muy bien. Bueno, ya vamos a cerrar, ¿para qué? Para que vayan y compren el libro. Bueno, a propósito del show que nos trae Caris, y que creo que la profe Ángela también reflexionaba en su texto un poco sobre esto, quisiera hablar como de esa estrategia puntual con el show en el caso de Caris, los reinados en el Urabá antioqueño, toda la vinculación con el grupo de danzas que tuvieron las de San Rafael, y bien decía la profe en el caso puntual de los reinados, no se trataba de elegir la más bella, sino se trataba de un acto profundamente transgresor y político. Hay como varios asuntos ahí. Yo creo que a veces cuando la realidad te golpea y se vuelve cruda y es tan incómoda, crear líneas de fuga de esa realidad, desdoblar esa realidad, crearle como unas posibilidades de fantasía, se vuelve como un acto revolucionario. Y es justamente lo que fue apareciendo, es decir, crear un reinado por fuera de esos cánones
específicos y divertirse en ese reinado y aparecer como una reina, como una diva, porque también hay una articulación entre las locas y las divas, ¿cierto? Es decir, Helenita no es Helenita simplemente como una cantante con la que uno se embriaga y toma aguardiente. Helenita es como una especie de madre espiritual que vincula a una serie de exiliados del paraíso, pero que con ella y con Claudia, uy, mira eso como me salió, ¿vio? Con ella y con Claudia crean territorios de fantasía, y esos territorios de fantasía se vuelven una potencia transgresora. Entonces el performance, la música, los reinados, el mariquear un río, por ejemplo, en San Rafael, el llenarse de hojas y construir como ese vínculo río, naturaleza, sonrisa, posibilidad. El cuerpo, esa foto del burro pues en tanguita brasilera. Esa foto del burro así súper sexy, de Sardino. Bueno, este espacio es un homenaje a todas ellas, es un homenaje a Sardino también. Digamos que son esas semillas. En el caso de San Rafael es un homenaje a Caris y es un homenaje a todos los chicos y chicas que están aquí con nosotros, que fueron en últimas quienes fueron sonriendo a lo largo de ese trabajo y fue apareciendo ese libro. Bueno, Memo, sé que hay personas tal vez que les interesa también como esta otra parte un poco del rigor académico. Si contamos un poco como el proceso de investigación y tu obsesión con la revisión de prensa. Bueno, sí, hay una obsesión que la padeciste porque revisaste el Clarín. Bueno, el trabajo tiene como una parte periodística en la que hicimos una suerte de entrevistas y de vida articulada. Por ejemplo, con Caris la entrevistamos 10.000 veces hasta que ella ya tuviera rabia con nosotros y la volvíamos a entrevistar y la volvíamos a entrevistar, porque yo creo mucho como en los relatos densos y no se trataba pues como de hacer un ejercicio de fiscalía, de estar pillando mentiras o no, sino de ir creando como los núcleos de esas historias y en esas repeticiones y en esas formas de uno narrarse iban apareciendo, pero también me interesaba lo que narraban de Caris otros personajes. No es solamente mi narración, sino cómo circula también esa lectura de los otros. Lo hicimos todos, ¿cierto? Pero también hicimos una revisión de prensa del 60 al 2000, de 1960 al 2000, y revisamos todos los días de modo sistemático El Colombiano, la revista Cromos, la revista Semana, el diario periódico, el radio periódico El Clarín y Sucesos Sensacionales. Es decir, que tenemos ahí un archivo también para quien… ¿Ah? ¿Qué? Vieron la obsesión. Hay un archivo, porque también, o sea, porque un punto clave es que estas historias, por más divertidas que aparezcan, por más mágicas que resultan, tienen fuentes, son historias serias, son historias de rigor. O sea, no es porque un día nos levantamos muy contentos y venga, armemos esto. Es decir, es que esta historia es divertida, es trágica, es cómica, pero es rigurosa. Entonces, ahí quedó ese libro. Y lo otro, para terminar, es pues también tu apuesta por, digamos, poder difundir el conocimiento de estas reflexiones más allá de los textos que se quedan muchas veces resguardados en los repositorios, y en este caso particular apostar, digamos, por esos cortos, digamos, que muestran también de otra forma la vida de estas personas y que complementan de alguna manera lo que hoy está en el libro. Sí, los 3 cortos son como una osadía, porque no teníamos mucha idea de cómo hacerlo. Ni plata. Ni plata tampoco, ahí pues como mochileando un poco se fue logrando. Y pues con Paul ahí, Paul yo creo que ya debe ser todo, sí. Bueno, con Paul por ahí arriba, logramos hacer pues como un equipo importante y empezar a entender un poco el lenguaje audiovisual, que no nos quedó tan mal,
pero además porque teníamos un compromiso clave como grupo de investigación y era, es muy probable que estos textos los leamos algunos, pero no las personas con quienes hicimos el trabajo, ¿cierto? Es decir, es muy probable que estos textos para algunas personas sean como distantes y en un lenguaje audiovisual había una proximidad y había una especie de homenaje y había también la posibilidad de una difusión amplia. Entonces ahí había una pretensión básica de que en San Rafael, aunque los chicos tienen un amplio reconocimiento en el mundo político y en el mundo y tal. Y tienen un libro también. Tienen un libro que han construido ellos mismos y tienen pasaron de la persecución a ser las que gobiernan el pueblo. En esa misma, también como un documento visual que circulara entre la población, es decir, hubiera un reconocimiento, igual con Cares, igual con las chicas de Urabá. Creo que es un trabajo de equipo, ¿cierto? Es un trabajo de equipo en el que de algún modo asumimos riesgos, decidimos asumir ese riesgo un poco jugando a ver si estas locas arriesgaron sus vidas siendo locas, ahora nosotros no vamos a correr un riesgo haciendo un documental. Y también porque esa excentricidad, llevarla a las palabras a veces es complejo y verlas ahí como es, digamos, un poco más impactante si se quiere. Total. Profe, no sé si tiene algo que añadir o abrimos ya a algunas preguntas del público. Sigo insistiendo en que es un espacio múltiple, es un espacio de variaciones sistemáticas y que se pasa de lo trágico a lo cómico, de la economía a lo estético, que es un viaje siempre en múltiples direcciones, uno no lo puede. Y me parece que eso es muy bonito porque hay veces se trata de comprimir en una sola palabra y yo siento que la vida de cada uno es demasiado compleja y que que es un montón de variaciones y a mí me parece que el texto a mí me llevaba por ese montón de variaciones, desde lo trágico a lo cómico, a lo político, a lo filosófico, a lo social, pues como si no se estancara, siempre el mundo no se puede asir y eso es una llamada a todos en lo binario. El mundo es lleno de un montón de cosas que se suceden incluso inmediatamente, pues que es un presente que siempre está rebosando todos los adjetivos y todas las palabras que nosotros le queremos como ubicar y siempre se desubica y a mí me parece que es muy bello entenderlo desde el libro, la desubicación, o sea, no lo puedes ubicar, no puedes, y me parece que eso, Guillermo lo decía ahora, en un asunto que no busca como una estructura sólida y sujeta como unos parámetros, sino que es un viaje, entonces uno va pasando. A mí, por ejemplo, me dolió mucho leer las noticias, esa parte, yo decía, ay, yo no quiero seguir leyendo esto. Claro, me conmovía mucho porque además conocí a gente ahí, a Zuleta, ¿cierto? Entonces, para mí sí era también eso, por eso se pasaba de la risa a también tan doloroso recordar. Porque además no solamente es la población LGTBI, etcétera, sino que también es todos los que han sido diferentes, ¿cierto? Héctor Abad, pues, y me removía muchas cosas que me tocó vivir en la universidad. Por eso decía que es un cúmulo de sensaciones que viajan desde muchos lugares, porque también a mí me tocó vivir y todavía me duele cada que hablo de Héctor Abad Gómez, ¿cierto? Y hablo de los profesores y estudiantes que pensaron que el mundo no era de un solo tono. Entonces también es un homenaje a las locas y a los locos y a los loques que han pensado que el mundo es de muchos tonos y no solamente de uno. Bueno, si hay preguntas, alguien quiere, no sé, hacer algún comentario, observación. Si quieres esperas que llegue.
Hola, mi nombre es Carolina, soy sobrina de Caris, estoy súper contenta de estar aquí. ¿Por qué? Porque pues en la Universidad de Antioquia mi proceso siempre ha sido político. Tengo una referencia muy importante de Analu, me encanta, es decir, veo a Caris y a Analu y veo mi infancia cuando lo veía, el que se transformaba porque vivíamos en la misma casa. Entonces llegaban sus amigas, sus locas, entonces me tocaba ver ese proceso de transformación y para mí, cuando ya salí de Caldas a Medellín, a la universidad, para mí eso era muy normal ver procesos de transformación y ver, por ejemplo, lo estético es político. Y entonces yo cuando descubrí que lo estético es político, yo decía que es claro, es que Caris, mi tío, estaba haciendo una apuesta política, yo no entendía qué era lo que pasaba y yo decía, claro, esa rebeldía siempre ha estado ahí, ese proceso de no ser así como dicen los demás o de enfrentar también eso, estaba en mi familia y es algo que genera mucha sensibilidad en mi grupo familiar y obviamente pues en Caris. Entonces, estoy feliz de estar aquí, de ver a Analu, tenía muchas ganas de conocerlo. Ahorita me tengo que tomar una foto con los dos, porque soy súper feliz de que se den estos espacios, un proceso de dignificación, aunque no quiere decir que ellos no sean dignos, pero es un reconocimiento que se les hace y celebro que la universidad esté haciendo esto, como estoy con parte de mi familia, y bueno, muchas gracias por estos espacios. Bueno, ¿alguien más? Bueno, buenas tardes, yo soy Mariceli Gómez y resulta que el video de Caris yo lo he usado para algunas clases que he dictado sobre temas de estigmatización. Entonces yo estoy súper emocionada porque verla a ella en el escenario fue como wow. Mostré muchas veces ese video a diferentes grupos de estudiantes, estudiantes del pregrado, estudiantes de posgrado, estudiantes en diplomados que eran profesionales de diferentes municipios de Antioquia. Y cómo este tema nos transforma de una manera enorme. Yo creo que es importante no solamente dimensionar lo que implica esto que son las, como lo decía ahorita, la sobrina de Oscar, en una dimensión política, sino también cómo hay transformaciones súper cotidianas, porque solamente mostraba el video y las personas transformaban sus discursos y sus prácticas y sus relaciones en una cotidianidad, que yo creo que es muy importante considerar ahora pues el trabajo no solamente en el espacio académico, sino que trasciende otras fronteras. Entonces, bueno, mencionar un poco eso. Entonces, ¿alguien más? Por acá adelante. Buenas noches, yo soy la hermana de Guillermo Correa y más que hacer un comentario es felicitarlo por generar esos espacios. Desde que yo estoy niña, yo nací y crecí en Caldas, Antioquia, pues he visto a Caris toda la vida con sus tacones así firme y anda mejor que cualquier vieja en tacones. Y ver los documentales, de hecho hoy me repetí el de Caris, es muy bacano como la sensibilidad que genera ver ese tipo de historias y ver todo lo que hay detrás de esos tacones y esa berraquera de salir por todo un pueblo y la cantidad de ataques que sufrió y pues cosas que uno no ve cuando la ve a ella simplemente pasar en tacones. Entonces, felicitaciones a Memo porque muy pocas personas generan esos espacios y le hacen honores a personajes tan importantes como Caris. Y nada, y eso, estoy muy orgullosa de ti. ¿Alguien más? ¿Un primo, un sobrino, hermano? John Botero desde San Rafa. En el consejo tiene el micrófono en el puesto, no tiene que esperar tanto.
Voy a bailar. Bueno, buenas noches. Mi nombre es John Jairo Botero, soy del municipio de San Rafael. Solamente quiero hacer un aporte y quiero decirle a todos ustedes que muchísimas gracias por lo que están haciendo. Yo les cuento que para nosotros hace tiempo salir a la luz era imposible, porque fuimos vulnerados en todos nuestros derechos. Hoy, con lo que está pasando, sabemos que le estamos ganando a mucha gente terreno y que cada día nosotros, todos los del LGTBI, estamos posesionándonos más. Y creo que San Rafael se encargó de escribir una historia, y esa historia hoy la estamos viviendo. Y quizás en San Rafael se puede decir, ya no es San Rafael, sino San Rafael, donde nos respetan, nos quieren, y sobre todo hay una cosa muy importante, que hoy podemos andar por nuestras calles tranquilos con nuestros amigos, podemos darnos un beso en cualquier discoteca y todo el mundo nos va a respetar. Pero eso es gracias a ustedes que están haciendo un trabajo y que nos están haciendo como esa figura de reconocimiento a través de todos estos programas que tenemos. Muchas gracias a ustedes. De los calabozos de la estación de policía al consejo municipal. Ser locas y pagan. ¿Alguien más? Terminamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y a comprar el libro. Bueno, agradecemos a nuestros invitados, el profesor Guillermo Antonio Correa Montoya, autor del libro, a la profesora Ángela María Chaverra Brand, a Ani Magdalena y a Caris. Damos ahora la palabra a Wilson Castañeda, quien es doctor en filosofía y miembro del Comité y Monitoreo y Seguimiento de la Comisión de la Verdad, actual director de la Corporación Caribe Afirmativo, porque queremos agradecer el apoyo que ha hecho a la publicación de este libro. Ya. No, quiero, pues yo soy amigo de Memo, como la hermana, como la prima. De parte de Caribe Afirmativo quiero decir solo dos cosas. Primero, agradecerte, Memo, porque desde que escribiste ¿Quién se aguantará estas ganas?, luego Raros y Oficios, y ahora este texto y tus artículos académicos, nos están permitiendo a quienes hacemos activismo tener todo un ejercicio sistemático diferente para acercarnos a los asuntos de la diversidad sexual y de género, que en Colombia han sido tan hegemónicos, tan pensados sobre todo en dos direcciones. De un lado, muy desde las grandes ciudades, desde el sujeto LGBT más como sujeto político, que ha logrado sortear un montón de dificultades, y últimamente con toda la riqueza del conflicto armado, lo que significó la investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica, las investigaciones, porque fueron varias, y luego lo de la Comisión de la Verdad. Entonces han sido como dos direcciones muy ricas, pero que nos hacía falta algo, y creo que en tus trabajos académicos lo has venido proponiendo y los celebramos mucho desde el activismo, desde las organizaciones, porque nos permites tener otras maneras de acercarnos a eso que hacemos cotidianamente. Y en segundo lugar, cuando Memo se acerca a Caribe Afirmativo a pedirnos que acompañemos este proceso de Locas de Pueblo, nos sentimos muy honradas y honrados, porque nuestra apuesta política es sobre todo en territorios periféricos. Tenemos unas casas que trabajan como espacios seguros para personas LGBT y están ubicadas en pueblos como Montelíbano, Maicao, Ciénaga, Soledad, el Carmen de Bolívar, y siempre con las personas que asisten a nuestras casas había como una barrera en todo este discurso de lo LGBTIQ+, que no se sentían reconocidas, sentían que este discurso era como muy elaborado, y son precisamente las locas de pueblo. Y cuando Memo nos presenta este proyecto de investigación, lo conectamos con lo que está pasando en muchos pueblos del Caribe, porque además pues ya cuadramos con Memo, vamos a tener una segunda presentación de este texto en la Cueva de Barranquilla. Están invitadas e invitados, es en el Carnaval de Barranquilla, vayan comprando los tiquetes que son muy caros. Pero además queremos que sea un homenaje porque justo el próximo año la Guacherna Trans de Barranquilla cumple 40 años.
Y aquí tenemos el imaginario que la movilización LGBT surgió con la marcha del orgullo LGBT. Pero cuando uno empieza a ir a todos estos pueblos, hay un montón de fiestas y festejos donde había una gran participación de un montón de locas que salieron a la calle, como lo decía tu hermana, desafiaron como todos los abismos de ello. Y de hecho la historia del Carnaval de Barranquilla es muy bonito porque hace 40 años se convoca a la guacherna, y quien sabe de carnaval sabe que la guacherna es lo que hay antes del carnaval para que vaya el pueblo, se canse y deje el carnaval para las clases altas. Y en ese año, hace 40 años, el alcalde de turno, que además es el papá de un chico de Caribe Afirmativo, actualmente, eso todo siempre es en familia, pues tenía mucha preocupación porque la guacherna de Estercita Forero iba a pasar por la zona de tolerancia donde están las personas trans, que es el Paseo Bolívar de Barranquilla. Entonces él manda con un edicto a cerrar los bares y las discotecas para que no vayan a joder la guacherna, y lo que hacen las trans es que se van para la guacherna. Y claro, ellas se van para la guacherna, arman su combo en la guacherna y la policía les retira. Y ese año había una canción en el carnaval que era de Lisandro Mesa que se llama Las Tapas. Las tapas están en el suelo para el bautismo de María, ustedes la deben conocer. Yo solo me sé ese pedacito. Entonces ellas deciden como resistencia bloquear la guacherna y ponerse a cantar esa canción. Y la única manera de que la policía lograra un poco como que siguiera la guacherna de Estercita Forero, que es esta señora que salía en una cama, que se murió hace como 10 años, fue que las mandó para la calle continua y les puso un millo, que es un grupo musical, a que las acompañara en este proceso. Eso pasó hace 40 años y lo siguen haciendo cada año. Entonces, cuando Memo nos presenta Locas de Felicidad, Locas de Pueblo, perdón, es mi edad, pero están felices, sí. Sentimos que es una manera de conectar con todas estas historias invisibles, porque hemos encontrado un montón, y además Memo ha hecho un compromiso que va a escribir la historia de las locas de los pueblos del Caribe, de las caimanas de Ciénaga, las trans de Francisco el Hombre de La Guajira, y es otra forma de narrar la historia de las locas de este país, una historia de resistencia en pueblos increíbles de formas que uno ni se imagina. Así que gracias, Memo, por hacernos partícipe de esta investigación. Estamos muy felices y, por supuesto, este será el gran lema de nuestra guacherna trans del Carnaval de Barranquilla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Wilson Castañeda de Caribe Afirmativo, a quien agradecemos por el apoyo a esta publicación. También queremos dar las gracias al colectivo Crisálida, a Caris, a ustedes que nos acompañaron esta noche, al Centro Cultural de la Facultad de Artes, a Extensión Cultural de la Universidad de Antioquia, etcétera, etcétera. Y doy la última palabra a nuestro protagonista. Bueno, nada, es darles las gracias por acompañarnos acá, darles nuevamente las gracias a Caris, a las chicas de San Rafael y a los chicos de San Rafael. Este es un homenaje para ustedes, es quererles y extenderles un abrazo afectivo. Esto es puro afecto y queremos que lo reciban de ese modo. Y de decirles que es un reconocimiento a esa vida que nos permitió a otros que llegamos después, otros y otras, aparecer y ser. Entonces, muchas gracias. Agradecerle a Zaira, que está, ¿dónde es que está Zaira? Zaira escribió uno de los capítulos del libro, Santiago, que también ayudó a escribir otro de los capítulos del libro. Es un trabajo en equipo, y agradecerles a mi familia, a mis hermanas, a mi tía, a mi prima, a mis amigos, a mis amantes, a todos y todas por estar acá, y que disfruten el libro, que lo lean y que después podamos tener una grata conversación. Vendrán otros libros y bueno, por ahí vendrá la historia de Lenita Vargas y en eso seguiremos. Un abrazo y muchas gracias.